nuestra tercera clase ya, chiquillos, ¿qué pasa rápido? La cuarta, la quinta y así. Bueno, ya estábamos desde el lunes, vamos a estar con ustedes hasta este viernes. Ya saben, 2 condiciones importantísimas para pasar este curso. Construcción de casas prefabricadas, asistir a un mínimo de 4 de las 5 clases que la componen, tanto en vivo y en directo como revisándola en clases anteriores. Y también el viernes, una vez que termina la clase, hay una prueba. Les digo al tiro. La evaluación va a estar disponible hasta el domingo 20 de junio a la medianoche. No la hagan el 20 de junio. Háganla inmediatamente, termina esta clase para que tengan ahí los conocimientos ahí. Ricos, calentitos. Y antes teníamos 2 titulares y hemos ahorrado mucho. Y ahora vamos a tener un solo titular, ¿cierto? Aspectos constructivos dentro del proceso de armado. Fin. Mira, fin, clean. Bueno, para hablar de esto vamos a ir, por supuesto, con nuestro gurú, que todos queremos, respetamos. Nuestro empalizado, nuestro Envigado. Nuestro Envigado. Es un hombre, no, como un hombre empalizado. Es un hombre estructurado. Estructural. Y estructural. Me sopla mi jefecito. Un aplauso para Alfredo Correa. Muchas gracias. ¿Cómo Angélica. estás, querido? ¿Ya no te querés poner el soldador plástico? No lo encontramos. Tuve un ¿Dónde lo problema. dejaste? Tuve un problema logístico. Oye, pero es y que me se estoy te empañando. empañan, se te empañan Los los anteojos anteojos. Me estoy empañando. Ya. ¿Ah? Chuta, ¿cómo lo hacemos? No, lo primero es la salud. Aquí vamos y. Esta es la Rosales que me Ya le hemos pasado una cosa. ¿Ah? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Vamos, acá estamos protegidos, por Ya, cierto. muy bien. Así que Ya, vamos. Doctor eso. Correa a pabellón. Doctor Correa a pabellón. Radier, preguntas. Maximiliano Valderrama, ¿el polietileno debe subir aislando el sobrecimiento o se corta para que el radier quede como una sola pieza? A ver, normalmente están las dos alternativas. Uno lo sube y envuelve y después corta, porque normalmente el sobrecimiento se ejecuta con un hormigón con aditivo hidrófugo, por lo tanto no hay problema. Pero lo importante es la humedad. El polietileno, la finalidad que tiene es proteger de la humedad que viene desde abajo de la tierra. Por lo tanto, ese bordecito, esa rebarba, no es tan importante, importante. Así que no es necesario. Ya, mientras yo hago la siguiente pregunta, usted se disfraza de soldador al arco. Víctor Painevilo, ¿es mejor poner doble malla en el radier? Mira, me rimó. Mira, aquí estoy. Bien. Empañado. A ver, tal como dijimos, la resistencia, la malla lo que hace es darle resistencia a la tracción al hormigón. Por lo tanto, esa es la finalidad de la malla. Se le coloca abajo, separada de unas calugas, de unos separadores, para que no quede en contacto en el extremo y pierda su efectividad. Se debe colocar unos 2 o 3 centímetros levantados, de iniciado el sándwich del radier. Y la doble malla superior es por precaución. Hay mucha gente que lo tiene prácticamente adquirido, de que la malla superior, cuando es ACMA, que no es una malla importante de gran cantidad de fierro, es una malla que va a ayudar efectivamente al proceso de retracción. ¿Cuál es el proceso de retracción? Cuando el radier, una cancha importante, se seca en contacto con la temperatura ambiente, lo que ocurre es que superficialmente, porque pierde agua en forma más rápida, se puede empezar a craquelar y partir. El radier va a ligar esto y va a evitar que esto se produzca en condiciones importantes, digamos. Se van a aparecer lo que uno denomina como pelitos en el radier, pero no unas fisuras grandes. Por lo tanto, es una práctica bastante habitual de colocar una malla en forma superficial que lo que ayuda es a la retracción. Dentro de eso mismo, profe, Fernando Valdés dice, ¿a qué profundidad aproximada se debe colocar la malla ACMA con respecto a la altura de la losa? La losa son alturas variables, pero hablemos que un radier va desde los 7 centímetros, que es una vereda, 8, 9, 10, hasta 12, hasta 15 quizá, y el radier debiera ir de los 3 centímetros de la parte inferior hacia arriba, aproximadamente unos 3 centímetros, lo suficiente para asegurar un recubrimiento, que es el espacio que está entre la enfierradura y el extremo del sándwich del hormigón. 3 centímetros, 2,5 centímetros.
Y nuevamente, seguimos con el mismo tema. Milton Vives dice, ¿cuánto debería tener de espesor el radier de una casa? ¿Las calugas que se ponen en la malla ACMA son suficientes de separación? Sí, claro, las calugas vienen dimensionadas, son unas ruedecitas normalmente. Hay gente que no le gusta eso e incluso venden en algunas partes unas calugas que son como los calugones que vendían en la locomoción colectiva. ¿Pelayo? Ah, usted lo dijo. Ay, que ya están medio Los pelayos y que vienen con un alambrito y que se amarran porque las calugas quedan incorporadas al radier. Por lo tanto, esas calugas están preparadas, tienen los recubrimientos necesarios, los recubrimientos normativos que hacen que la armadura no quede en contacto con el aire. Eso es, que la armadura quede lo suficientemente embeída dentro del hormigón. Y tal como dijimos, los radieres pasan desde un espesor desde 8 centímetros, que podría ser un radier habitacional, 8, 9, 10, y podríamos llegar en un extremo a 15 centímetros, no más que eso. Francisco Calisto dice, ¿se le puede agregar pluma vita al radier, ya sea en plancha o a granel, por ejemplo? Por supuesto, normalmente, cuando tenemos que hacer un radier o una losa de hormigón en altura y tenemos problema con el peso que eso va a incorporar, por ejemplo, a una estructura, pensemos en la solución que dijimos de pilotes, de levantar la casa del suelo y hacer este entramado que hablamos ayer y luego colocar una placa carpintera, es decir, hacer una gran mesa para recibir esta casa prefabricada. Hay gente que después de eso le coloca un radier adicional con malla para que esa sensación sea de losa. Ese radier se puede alivianar su peso con el polietileno que viene en pelotita, el polietileno, la pluma bit, el poliuretano, en poliestireno expandido. Hay 3 palabras claves: polietileno, plástico; poliestireno es la pluma bit; y poliuretano es la que uno proyecta para hacer cosas de aislación, que es como una pasta de dientes, para hacerla muy simple la cosa, es un aerosol así que se infla. Por lo tanto, la incorporación de la pluma bit o del poliestireno expandido permite alivianar el peso de una losa, y eso es lo que se llaman los hormigones livianos. El plumavit en plancha lo que hace exclusivamente, y se coloca normalmente en los radieres al llegar a los extremos, al encontrarse con el establecimiento perimetral, es generar una dilatación, permitir que este radier eventualmente ante condiciones sísmicas tenga cierta posibilidad, cierto pequeño movimiento. Recordemos que cuando las estructuras todas son capaces de moverse un poco, oscilar un poco con requerimiento externo, no se fracturan. Mueven y si a mí me pega alguien un golpecito acá y yo me muevo, me duele menos, pero si me pongo duro, sí, me duele más. Por lo tanto, mientras la estructura es más rígida, es más frágil ante eventos sísmicos. Por eso los edificios que están bien construidos sísmicamente y que no les pasa nada, se mueven como locos. Se mueven muchísimo, se mueven hasta con el viento. Los grandes edificios de Santiago, entiendo que oscilan con el viento sobre 2 o 3 centímetros. No es que estén así, ¿eh? No. Pero que en el fondo la posición en el día tiene una holgura de eso. Mira qué buena pregunta. Ronald Mondaca. ¿Cómo elijo si instalar radier o pilote? ¿Va a depender del terreno u otra variable? No, a ver, tiene que ver un poco con la solución que uno quiere. El pilote es levantar la casa, uno lo ve muchas veces en sectores costeros, que estáis lejos del mar, entonces se aprovecha levantar un poco la casa, primero para asegurar de que echa tu casa, tu vecino que se instaló adelante en el loteo, de repente construyó su mansión, su chalet, y te quitó toda la vista. Entonces, la aparición de los pilotes tiene 2 motivos. Levantarse es empinarse, construirse arriba de un pequeño escenario, un pequeño altar. La otra, generar ese espacio muerto, aprovechar ese espacio muerto que se genera bajo los pilotes, que son bodegas, que en algunos casos incluso son tan altos que son el estacionamiento que hay abajo la casa. Y adicionalmente hay una protección con respecto a la humedad. Yo diría que desde el punto de vista de la decisión es primero la arquitectura. La humedad tenemos mucho como combatirla, o sea, a menos que estemos construyendo en una zona totalmente inundable, digamos, que sube el agua, y ahí efectivamente las casas de Aculeo, las casas de Bichuquén, de pronto en el borde, se producen condiciones distintas en el año y había tierra y ahora hay agua. Entonces nos levantamos para protegernos de eso. Raúl Cerón dice, si pretendo instalar una casa de 2 pisos, ¿de qué espesor aproximado debe ser el radier? A ver, si entiendo bien la pregunta, Raúl,
El radier va a ser el piso del primer piso, el piso del primer piso. El radier estructuralmente, para hacer este segundo piso, uno trabaja en la envolvente perimetral es la que va a estructurar. O sea, el radier del primer piso no se entera si tenéis 15 pisos para arriba. No, porque se entera de lo que tú eres capaz de cargar en el primer piso. Por lo tanto, eso no es una variable para que tenga 2 o 3 pisos en la casa. Para que tenga 2 o 3 pisos en la casa, lo importante es la estructuración de todos tus tabiques perimetrales y lo que van a conformar finalmente la estructura de la vivienda. Profesor, la última con respecto a este tema. Israel Toro dice, ¿cómo se consideran las canalizaciones sanitarias en casas sobre radier? A ver, y estamos dirigidos esto a la prefabricación. Efectivamente, cuando yo compro esta casa en Casas Angélica o en Casas Paulo, yo sé lo que va a llegar, tengo el maqueteado lo que va a llegar, sé dónde tengo que dejar los arranques. Por lo tanto, en el taller que hizo ayer John, cuando él ripió, y antes de hacer el hormigón, lo que corresponde ahí es hacer 2 tipos de distribuciones, al menos 2 tipos de distribución. La distribución eléctrica con conduit es avanzar a los puntos donde después yo voy a subir por los tabiques para enchufes, para alumbrado, y avanzar con la alimentación de agua. Todo eso queda embeído en el radier. Una ventaja, ahora hablando de esto, me doy cuenta que una casa con pilotes que queda en el aire, muchas veces toda esa instalación posterior va por abajo. Y uno se mete, no sé si gateando en la palabra, pero en el fondo uno puede ver abajo y ve que avanza y ahí entra y dice, ahí está el baño. Entra para acá, y por aquí sale la descarga. Es decir, cuando haces una casa sobre pilote, tú puedes postergar toda tu decisión de instalación en el interior de la casa porque es mucho más fácil acceder. Cuando la haces sobre radier, en el fondo es como dije yo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, siempre hay vuelta atrás, pero no hay vuelta atrás fácil, rápido, barata. Porque en el fondo tú tienes que tener decidido dónde tienen los arranques para el momento cuando llegue la casa prácticamente iniciar el proceso de montaje. No ponerse creativo ahí. Mauro Rodríguez. Mauro Jara, me acuerdo. Una casa de madera en la costa siempre se pudre por la erosión del viento y además la sal la destruye. ¿Cómo podría cuidar la madera? A ver, el viento, alguna vez hicimos un curso hace un tiempo atrás, el viento es un elemento silencioso y dañino a la superficie de la casa, la envolvente, porque normalmente arrastra elementos, y principalmente en la costa, como la arena, que está constantemente golpeando. Lo que uno puede combatir eso, contra el viento, estoy hablando, no contra otros agentes de pudrición, es ocupar elementos y maderas duras. Las maderas se clasifican, y quizá en algún minuto vamos a alcanzar a verlo, en maderas blandas y maderas duras. Las maderas blandas son las maderas que uno podría exageradamente con un martillo, si lo pasa así como raspando, uno la hunde. Son maderas blandas, por lo tanto no están preparadas para el desgaste y el roce superficial. Una madera blanda, por ejemplo, no se va a ocupar con un entablado piso, porque el propio tránsito para allá, para acá, para allá, para acá, va a ir gastando la madera. Entonces los revestimientos exteriores, en el caso de una vivienda sometida a abrasión producto de la erosión, el viento, tienen que ser revestimientos exteriores más duros. Existen los recubrimientos, y existen los revestimientos adicionales como el siding u otros elementos que son finalmente los que hacen un envolvente que protege de mayor manera la vivienda. Tú dijiste también en algún minuto de ojalá ponerle como un cortaviento a la vivienda, con plantas, con árboles tendría que ser. O sea, siempre eso es útil. O sea, hay que conocer las condiciones de donde vamos a construir, del viento, de los días de lluvia al año, de cuando llueve con tal inclinación, porque eso va a permitir la protección adecuada a la vivienda. Siempre cuando nosotros alejamos la humedad de la casa, estamos más seguros, la alejamos con drenes, la alejamos con cosas. Si alejamos el viento de la casa con algún cortaviento, algún trillage, que es una primera barrera que permite detener esto o que llegue en forma disminuida a golpear la casa, va a ser mejor. Ya, las últimas preguntas voy a juntar 2. Vladimir Torres con Francisco Calisto, porque hablan como de los sellos. ¿Se aconseja impregnar con aceite de linaza o similar la madera expuesta? ¿Los sellos de Sina, como el primer o el Igol denso, se aconsejan como sello?
Sí, claro, los primer o ligoles densos, la única desventaja que tiene es que no es un sello especialmente muy bonito. Es una pintura negra, alquitranada, que no es la belleza en toda su magnitud, pero es tremendamente efectivo. Y con respecto a impregnar con aceite de linaza y pinturas superficiales, por supuesto que es una solución, pero lo importante y lo que no hacemos como usuario y como mantenedor de una vivienda, repetir esto cada 2 años, cada 3 años, Sí, porque estas pinturas son recubrimientos que son provisorios. Lo primero podría ser, en ese caso, ocupar maderas impregnadas, que eso ya viene en sí, viene empapada la madera de los elementos que evitan los hongos o que retardan los hongos, que le hacen la pelea a los bichitos que hablábamos ayer. ¿Te fijáis? Todo el revestimiento o todas las soluciones posteriores son sus soluciones superficiales y requieren la periodicidad en el tiempo de mantención. Exacto. Ya, pues, empecemos. ¿O quería agüita? Quedé agotado. Sí. No, ¿Sigo yo? vamos. Sigo yo. Cambio. Ya, vamos a las clases, profe. Vamos a la clase. Bueno, tal cual como veíamos con Angélica, hoy día vamos a entrar un poquito más en terreno con lo que nos permite en un set hablar un poco de ya el armado y la instalación. Estamos, por lo tanto, ya recibiendo la casa. Vamos a hablar del armado de los sistemas prefabricados en madera y armado, perdonen, voy a ir de nuevo acá. Entonces, llegó el camión, como decía el chiquitito, el avión, llegó el camión. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente tenemos que hacer? En primer lugar, y antes de pasar donde mi gran amigo John, una cosa tremendamente importante, igual cuando compramos una caja de estas, hágalo usted mismo, revisar que venga lo que tenía que venir. Estos camiones vienen con guías de despacho. Lo más probable es que existan elementos que no, la palabra como está clasificado, este es un panel tipo R2418, uno dice, ¿qué será eso? Pero por último uno ve, vienen 8 paneles R2418 y uno cuenta y dice, estos son, y los identifica, y los acopia en el terreno en forma de, acá están los paneles R2418, acá están los paneles Caburgua, acá están los paneles Arica, acá están las cerchas no sé cuánto. Y que estén en buen estado. Y que estén en buen la estado. gente que se los fue a dejar tendrá que esperar el ratito que tiene, así que téngale harta venidita. Estas rutas a terreno de entrega andan todos apurados y por lo tanto, fírmeme. No, déjame recibir. ¿Ya? Por eso, una vez hecho eso, instalado, quiero dar el pase y saludar a John. John, hola. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Bien, ¿cómo te fue en Disney hoy día? Genial. Qué bueno. Noto que te compraste los guantes de Mickey. No. ¿Qué nos vas a mostrar hoy día? Bueno, chicos, lo primero es lo primero y como siempre tenemos que protegernos. Sí. Tenemos acá lentes, tapones, guantes, cascos y los infaltables zapatos de seguridad. Ya siempre presente que la prioridad es protegerse ante cualquier accidente, ¿ya? Bueno, los siguientes elementos que pudiésemos llegar a utilizar en nuestra instalación, ¿ya? Entonces tenemos por acá inalámbricos, taladros percutores, conectores Simpson, tenemos pernos de anclaje, martillos, llaves, wincha, tenemos también el tizador, ya brocas de madera, brocas de hormigón, ya según lo que se necesite y los tornillos para madera, ¿ya? Bueno, chicos, en primera instancia, nos llegaron los paneles. Bueno, no tenemos el panel instalado, pero más o menos sabemos qué es lo que necesitamos. Bueno, en primera instancia quería mostrarles cómo va la conexión Simpson, ya lo que les hablaba ayer el profe, ya, de que una de estas equivale como a, ¿cuántos, profe, eran? 6 clavos. Todas esas son normadas, por lo tanto, esa puede equivaler a 4 clavos de 2,5, a 5 clavos de 3. No me la sé de memoria, ¿para qué te voy a inventar? Pero en el fondo lo que permite es la facilidad y la rapidez en la unión. Entonces, es re importante hacer solamente una mención, John. Sí. El panel debiera llegar armado. Lo que vamos a hacer aquí y lo que va a hacer John es
Si eventualmente tuviéramos algunas cosas que ir corrigiendo sobre la marcha, va a partir desde la solera hacia arriba. Pero en términos generales a nosotros nos llegó el panel, ya dijimos, el R2418, y lo que hay que hacer es ir armando todo el perímetro de la propiedad. Y ya, pasemos para allá. Miren, Vamos, juegue como dijo el cuando árbitro. necesitamos unir panel con panel, lo que nos dice la información que nos entregan a nosotros para poder unirlos entre panel y panel son pernos, ¿ya? Pueden ser pernos coches, pernos hexagonales, ya con tuercas, ¿ya? Todos elementos que vienen en los kits básicos del armado de tu vivienda prefabricada. Exactamente. Entonces, cuando estamos uniendo dos sectores, dos paneles, yo acá puse dos, pero en la práctica son tres. Uno arriba, uno al centro y uno abajo, ¿ya? Bueno, ayer hicimos nuestro radier, lo tengo por acá. Está algo maltrecho ya a esta altura, ¿ya? Entonces, tenemos aquí los hoyitos prearmados. Qué rico el ruido. ¿Ya? Eso es lo que escuchábamos hace rato. Y necesitamos colocar los pernos de anclaje. Bueno, los pernos de anclaje, chicos, tienen que considerar una distancia entre cada uno aproximadamente de 60 centímetros, ¿ya? La idea es, la mejor opción sería de que cuando ustedes coloquen los pernos de anclajes, los coloquen cuando el radier está fresco, ¿ya? Si no, tienen que utilizar la broca correspondiente al perno de anclaje o en su efecto dejan puestos los dowel, que ya habíamos hablado de ellos anteriormente, ¿ya? Entonces, se hace la instalación correspondiente con sus colillas. Ahí estamos fijando la solera inferior del tabique hacia el radier. Exactamente. Pensando el que el panel está armado completamente. Pensando que es un panel completo. Exactamente. Efectivamente. Y esa distancia, que ahí es aproximadamente 10 centímetros, en la realidad va a ser entre 40 y 60 centímetros, dependiendo de las indicaciones del fabricante. Existen herramientas como la que está la llave inglesa, la que está ocupando, que son herramientas que miden el torque, es decir, miden la fuerza como que se aprieta, no es que yo aprieto a la que me gustó. Siempre he dicho eso. No me resulta. La idea es que vayan distribuyendo en forma pareja los pernos de anclaje en cada sección. Por ejemplo, en los vanos, si el vano tenemos qué sé yo, una puerta, un vano de puerta, y tenemos un pedazo de tabique de, no sé, 40 centímetros, por obviedad tenemos que colocar dos, ¿ya? Uno en cada extremo, ¿ya? Como les había indicado, siempre tener la precaución de los pernos en las uniones de cada tabique. ¿Ya? Te agrego algunas cosas. Sí, por favor. Aparte de los pernos de anclaje como ese, también están los pernos que son de expansión o pernos químicos, que incluso tienen una sujeción, un pequeño como tubito de ensayo que explota y genera un epóxico que da una mayor dureza. Y existen las pistolas que tienen unos tornillos de impacto que de alguna manera en el fondo va y ¡pah! Y es muy muy rápido y genera un clavo grueso, que es una situación intermedia, o sea, más delgada que el perno anclaje que estamos usando acá, pero que es tremendamente eficiente y rápida. Exactamente. Bueno, esa es mi intervención, profesor, más o menos para que, Ya, pues, eso sería entonces. para que ustedes vayan explayándose en la información que están entregando allá. Ya. Eso era todo lo que quería decir. Nunca me había pasado esto. No, yo agregaría dos cosas, John. A ver, dígame. es súper importante. Ocupamos ahí los conectores. Yo creo que los conectores, si bien deben llevar un buen rato en el mercado, no es una solución muy frecuente en la construcción. O sea, yo creo que el maestro común y corriente los ve o pasa por el pasillo y no
pero para agarrar velocidad, para prefabricar, es una muy buena alternativa ocupar los conectores. La situación de escuadras, que históricamente se hacía con pequeños taquitos de madera por un lado y para el otro, hoy día está bastante masificada y lo que permite es rigidizar las uniones. ¿Ah? Recordemos que la madera por sí es un elemento que tiene cierta oscilación, tiene cierto movimiento y que por lo tanto en la medida que nosotros aseguremos los vértices o la unión de elementos, vamos a lograr finalmente un elemento monolítico. ¿Qué es monolítico? Que actúa por sí solo como una sola forma. ¿Ah? No, o sea, de alguna manera estamos dejando monolítica la unión de los elementos verticales, los pies derechos que están ahí, los dos, con la solera inferior. Y eso va a asegurar un mejor funcionamiento y una mejor condición estructural de la vivienda. Súper. Eso, te agradezco. Gracias, John. Te agradezco, Nos vemos. John. Muchas gracias. ¿Ah? Saludos a los malls de Tráeme Miami. algo. Ajá. Estuvieron reclamando por el radier. ¿Ah, sí? Sí. Perfecto. Yo quisiera, aquí nos Avanzar. vamos rapidísimo. Es súper importante distinguir que dentro de los elementos que conforman nuestra casa prefabricada existen dos tipos de paneles. Los paneles soportantes, los paneles estructurales de la vivienda, que en términos generales, para hacer una rápida diferenciación, pero no es la única, es el perímetro, es la envolvente de la vivienda. Uno podría ejecutar una casa con toda la envolvente y que llegue adentro y lo que muchas veces han escuchado, una planta libre, que adentro no haya nada. Por lo tanto, la parte estructural se va por el perímetro de la propiedad. Por lo tanto, normalmente las mejores escuadrías, las mejores dimensiones están en la envolvente y en el perímetro, que son paneles estructurales y por lo tanto van sostenidos bajo un procedimiento de cálculo. O sea, no es lo mismo colocar un 2x2 que un 2x3 en un panel estructural. Sin embargo, existen los paneles autosoportantes, que son las divisiones de la vivienda, que son los paneles que llegan normalmente al cielo de la vivienda y que no pasan arriba y que no se amarran con nada. Y que son los paneles que permiten, que solamente son separadores de ambiente y si tienen algunos elementos rigidizadores, tienen que ver con elementos para evitar volteos del panel. Esos paneles efectivamente se podrían ejecutar con menores escuadrías, porque no transmiten carga. Hay un ejemplo muy típico que es súper válido para que por lo menos lo sepamos. Históricamente, cuando nos mandan a hacer un tabique, lo hacemos de 2x3. 2 pulgadas de ancho, o sea, 3 pulgadas de ancho, hay que depende de lo que vemos el ancho, pero en el tabique, 3 pulgadas así y 2 en el ancho. Tal como tenía John estructurado los paneles. Resulta que estructuralmente, si nos abocamos exclusivamente a las condiciones estructurales de una vivienda, ya sea de 1 o de 2 pisos, las 3 pulgadas no son necesarias. Bastaría que el tabique fuera de 2 pulgadas. Pero eso, ¿por qué se llega a 3? Porque normalmente con 3 pulgadas, que son 7 centímetros, 7 centímetros y medio, alguien me dirá, depende de ese cepillado, 7,2, qué sé yo, permite incorporar dentro del tabique las aislaciones necesarias, permite avanzar con las instalaciones necesarias, las cajas eléctricas, el espesor de las cajas eléctricas. Por lo tanto, si uno ejecutara tabiques de 5 centímetros de espesor, estructuralmente la casa funcionaría, estructuralmente, pero tendríamos algunos problemas con las instalaciones que van por dentro del tabique. Espero haber sido como clarito en eso. Estructuralmente la casa no requiere más que 5 centímetros de espesor los tabiques. Pero llegamos a 3 por lo otro, pero alguien podrá sacar la cuenta y dice, oye, un 50% más de madera. Sí, pero la necesitamos por un tema arquitectónico, porque también va a ser raro tener una puerta en un tabique donde el tabique tiene 5 centímetros de espesor y, por poner un ejemplo, las puertas son de 45 milímetros, la hoja. Entonces no queda como marco, no, como dicen los arquitectos, esto no conversa. Por lo tanto, es súper importante entender que tenemos una parte estructural, que es donde tenemos que poner la mayor atención, la mayor precaución, la mayor rigurosidad en el armado, y tenemos una parte que es autosoportante, que uno podría
podría ponerse un poquito creativo. El tabique aquí, oye, fíjate que tomo una decisión y lo corro para allá. Pero la parte estructural no es llegar y correr puertas, llegar y correr ventanas. Los componentes principales, en un tabique dibujó, tenemos la solera, el 1, la solera inferior, que era lo que teníamos ahí, fijado con los pernos de anclaje, con los clavos de impacto. Tenemos los pies derechos, que son los verticales del tabique. Aquí se ve claramente en la imagen lo que yo digo del espesor de 3 pulgadas. Tenemos la solera superior, que en términos generales es equivalente a un tabique. Y tenemos una serie de otros elementos, jamba, dintel, alféizar, que son los elementos con que vamos conformando, en este caso en particular del ejemplo, un tabique con ventana. Pero aquí vemos que el tabique tiene aire al medio, que es para incorporar las aislaciones respectivas, incorporar y hacer avanzar todo lo que son las instalaciones. Hubo una pregunta ayer que alguien preguntó en los tabiques ZIP, que son macizos, porque en el fondo son 2 placas de OSB con una aislapol. ¿Cómo hacemos adentro? Es muy simple, se corta el aislapol y se pasan las instalaciones, no hay ningún problema. Sí, y de hecho me acuerdo que Alexis Campillay también había preguntado si era bueno forrar las paredes, por ejemplo, con fibre, con lana, con otro método. Por supuesto, porque el OSB no es un elemento de terminación. El OSB está actuando como elemento estructural, no un elemento de terminación. Ay, qué bueno, aprovechamos de responder también a Fernando Salinas, que estaba preguntando si los paneles sí pueden solicitarse con las canalizaciones listas para la electricidad. O sea, todo se puede. Eso seguramente si a mí me lo encargan porque la prefabricación, acuérdense que la prefabricación significa si yo hago lo mismo y más veces y en forma repetida, soy más barato. Pero si a mí me piden, yo quiero un panel sí, pero hazme un hoyito aquí, otro hoyito acá. Eso me va a costar dinero extra. Eso yo te lo hago, hijo, sí. Te lo hago, pero tiene un poquito de costo. Me cuesta unos scoops de más. Ya. Antes de ir el recuerde que el profesor ya lo dejó ahí listo para decirlo, viene la primera pregunta del minuto. No seríamos nosotros si no la hiciéramos. 60 segundos desde ahora. Tiempo. Ya, en esta parte yo me quito esto porque... Tiempo. La pregunta decía lo siguiente: ¿se puede cambiar la disposición de paneles soportantes por paneles autosoportantes? En ningún caso se puede cambiar la ubicación ni la disposición. Sí, es posible hacerlo. Se puede, siempre y cuando sean de la misma área. Depende de las instrucciones del fabricante. Ninguna de las alternativas es correcta. Bien, Javi, ¿cómo sabes tanto? En ningún caso se puede cambiar la ubicación ni la disposición, ¿cierto? Y casualmente justo lo habíamos hablado hace un par de minutos. Vamos a ver qué... La parte estructural es estructural. Ahí la ley. Vamos a ver cómo vienen los resultados de usted y por mientras podemos ver el recuerde que. Recuerde que se deben fijar todos los paneles soportantes y autosoportantes a nuestra base, ya sea en madera u hormigón. Se pueden emplear sistemas de paneles del tipo entramado o ZIP prefabricados. En el caso del panel ZIP, puede que el sistema de fijación sea distinto, por lo que se debe verificar según la indicación de armado sugerida. Los sistemas o tipos de fijación pueden variar para todos los casos, pero se debe siempre considerar el uso final de la vivienda, así como también las cargas que ésta tendrá. Dicho esto, vuelvo a pabellón y casi se me cae la mascarilla, porque el 32% solamente de ustedes contestó correctamente y la mayoría se confundió con depende de las instrucciones del fabricante. Esto es tuyo, Correa, esto es tuyo. A ver, yo creo que tienen algo de verdad la gente, digamos. O sea, efectivamente no se puede cambiar porque está desarrollado así. Ya. Pero si efectivamente el fabricante dentro de su oferta
permite, previa consulta, hacer alguna inversión de cosas, el fabricante lo está validando. Por lo tanto, yo no dejaría eso. O sea, si no voy a consultar al fabricante, no hay nada que hacer. Esto se arma así, y la ventana va acá y la puerta va acá porque así me lo compraste. Pero si efectivamente yo hago previas consultas al fabricante y le digo, oye, ¿qué posibilidades hay? Me arrepentí, quiero mover esto para acá, el fabricante... Hoy día hacemos una teleconferencia, qué sé yo, y el fabricante podrá decir, yo no tengo problema. O sea, con la validación de fabricante, efectivamente, ese escenario se abre. Además que eso te da una garantía, porque si se te ocurre hacer algún cambio y algo pasó, algo salió mal. Exacto. Lo más probable es que los fabricantes sean en un principio bastante reacios a este cuento, porque si no van a vender 100 casas y van a tener 100 compadres preguntándole qué cositas pueden hacer. Por lo tanto, de punto de vista de como adoctrinamiento, no. Pero efectivamente, si el fabricante lo valida, va a quedar garantizado y se puede hacer. Ya. Dicho esto, entonces, profesor, continuemos con la clase. Vamos. Hicimos ya nuestro perímetro de casa, sin variar las condiciones que teníamos, porque no podíamos contratar al fabricante, entonces hicimos exactamente lo que compramos. Armamos los tabiques, fijamos la solera, fijamos los tabiques, tenemos todo el perímetro de la casa. No es necesario tener los tabiques interiores, los tabiques que le llamamos que son autosoportantes, los tabiques que no son estructurales. Y por lo tanto, lo que nos queda ahora para terminar la envolvente es la cubierta. Para eso comprenderán, muchachos, que es difícil traer una cercha para acá, traer los tijerales, y por lo tanto vamos a ocupar, si me permiten, una trampita, vamos a ocupar mi pizarrita amiga. Qué bonito, Mi pizarrita amiga, no sé si ustedes me dirán... Buen pulso. Ya, muy bien. Este es un trozo de cubierta, de una cercha. Recordemos que a nosotros las cerchas nos van a llegar todas prefabricadas, nos van a llegar las 14 cerchas que compramos, todas, una tras otra. ¿Qué es lo que vamos a identificar primero como componente para poder entender el lenguaje? Nosotros tenemos el tijeral, es la pieza superior de la cercha. Escribe al revés, profe, qué bien, ¿Ah? Qué bacán. ¿Sí? Sí, Mira, escribo al revés, bueno, hago una cantidad de cosas al revés en mi vida. y me retan, porque no le achunto. Tirante es el elemento inferior del tijeral. Y después tenemos nosotros lo que se denominan los montantes. Esos son los elementos principales de una cercha. Normalmente esta unión se hace con elementos que van de tapa por ambos lados. Si yo dibujara esta cercha por arriba, mirado desde un dron, desde arriba, voy a ver el tijeral y voy a tener esa piececita como tapa en ambos lados. Y voy a tener la otra piececita allá. Y la otra abajo. Claro, pero yo estoy mirando desde arriba. Entonces, yo tengo el tijeral y esta pieza. Acá, en estas uniones, son fantásticas la solución de conectores que vimos con John. Porque efectivamente permiten velocidad. O sea, es como 2 cucharadas a la papa, ¡pum!, 2 martillazos y a la papa. Entonces tenemos el tijeral, los tirantes y el montante. Esto llega armado. Podría ser que por ciertas condiciones de flete y de traslado venga seccionado. Y uno en vez de recibir 10 cerchas, reciba 20 medias cerchas. Porque, claro, o sea, no mover el camión camino a... Eso es literal media agua. Esto es media agua, claro. Claro, el camión camino a Arica, en honor al amigo que ayer nos hizo ver de que el norte no existía. Entonces, por lo tanto, el camión va cargado, cuesta el melón y toda la tontera, el túnel, va cargado con medias cerchas. Y por lo tanto vienen las indicaciones para unir esta cercha a la otra a continuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Montar estas cerchas sobre el perímetro de la vivienda. Y para eso, aquí hay una cosa recontra importante que no necesariamente las casas prefabricadas lo traen. Yo voy a tener 10 cerchas en mi vivienda y me van a llegar 10 cerchas. Pero hay una cantidad de elementos adicionales que se ocupan durante el montaje
para ir arrostrando las cerchas, que no son elementos que después quedan conformando parte de la techumbre y son elementos que sirven para el armado. Dicho de una manera simple, y voy a bajar esto, si yo instalo todas las cerchas así, y después voy a colocar la cumbrera, y lo tengo atrás, mira qué milagroso que... Ahí está. Si yo instalo, mira qué sincronización, yo voy poniendo todas estas cerchas, pero yo tengo que colocar elementos que liguen estas cerchas, porque primero, ese proceso de montaje, por muy rápido que sea, va a ser en 2 días. Claro. Y por lo tanto, aunque ustedes no crean, las cosas estructurales funcionan cuando están como un todo. Si yo tengo un temblor justo en la mitad de un montaje, estas se me van a caer tal como está el dibujito ahí. Como dominó. Como dominó. Por lo tanto, Completo. provisoriamente, con piezas de 2x2, 2x3, con tablas, uno hace un entramado provisorio que va amarrando, va colocando, si me siguen, ¿cierto? Va colocando piececitas de madera con clavos, porque esto lo arma. Y después saca esa estructura de soporte provisorio. Una vez que pone la cumbrera y una vez que esto completa los elementos. Si bien hay elementos más oficiales que forman parte de la techumbre, seguramente muchos van a reconocer el concepto de la cruz de San Andrés, ¿ah? Que son elementos cruzados. En la primera clase mencionamos... Sí, claro, lo importante es generar triángulos. Es generar triángulos que permitan que el triángulo es indeformable. En la medida que yo tengo un triángulo, o acá, si yo tengo una diagonal acá, esa diagonal cumple una función espectacular, porque si esto tuviera una fuerza, pensemos, como dijo Casas Paulo, de una pura agua, esto corre la posibilidad, si esto no existe, de inclinarse y colapsar. Pero si aquí hay una diagonal, esto no colapsa. Este triángulo es lo mismo concepto que ocupaban los cabros en los colegios, pero el triángulo de seguridad para los temblores. Este triángulo se va a mantener. ¿El triángulo de vida? Así que sí, sí. Triángulo de vida, perdón. Se va a mantener. Por lo tanto, en los tabiques, como en las cerchas, existen las diagonales que van a dar un mejor resultado estructural para la cercha. ¿Ya? Entonces, armamos todas las cerchas. Hay que partir siempre de un costado brillante, ¿cierto? De un costado hacia el otro. Teniendo la precaución, como dijimos, de ir estructurando provisoriamente para no armo una cercha, la pongo ahí, salgo a buscar la otra y vuelvo y está caída. Entonces hay que irla afianzando provisoriamente, porque si no, la caída y la rotura de eso, junto con el peligro que significa, es pérdida total de tiempo. Ahí está. Perfecto, aquí está, plano pares, tirante. Ahora, ¿qué es lo que amarra y qué es lo que liga todas las cerchas finalmente? Son las costaneras. Las costaneras, no voy a meter con mi dibujito porque está bien aportillado a esta altura, pero las costaneras son elementos que van a lo largo y que van fijos a todas las cerchas. Pegado al río, ¿no? La costanera. Claro, está la norte y está la sur. Carlos Elo. Oye, la distancia entre estas costaneras tiene que ver con la decisión de qué tipo de cubierta voy a colocar. La gente o qué tipo de cubierta viene en el proyecto que yo adquirí, en el proyecto que yo estoy participando. Puede ser desde el extremo de que las costaneras vayan prácticamente cada 40 centímetros y vaya una tejuela directo sobre esa, a 60, porque va una cubierta de asbesto cemento, cuesta hablar sin decir marcas, es genial eso. ¿Ah? Una cubierta de asbesto cemento o algo de zinc, exacto. O la cubierta que permite, por ejemplo, cuando hablamos de estas cubiertas asfálticas, que permite colocar un OSB, el OSB que me hablaron estructural, que es a nivel de techumbre una fantástica solución, por lo tanto podemos colocar perfectamente unas costaneras a 60, la plancha OSB y después el fieltro que es la barrera contra la humedad,
y colocamos estas tejuelas asfálticas que vienen estas como lengüetas que se van, tac, 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 y siempre colocado en la dirección. Uno parte colocando eso, lo vamos a ver seguramente en una imagen, pero uno parte colocando, hay que pensar bien de dónde viene el viento, porque esto es lo mismo que cuando se mete, si yo coloco así las tejuelas y el viento viene así, se me va a meter agua. Entonces uno coloca siempre traslapando en el sentido de evitar la posibilidad de filtración con el viento. Una 60 por el tamaño de la plancha se ve, ¿no? O sea, finalmente, claro, finalmente aquí nosotros llegamos a situaciones comerciales. Casi todos los revestimientos son 1,22 por 2,44. Claro. Y no es casualidad, digamos. O sea, finalmente todos se fueron acoplando ahí porque resulta que si yo vendo un revestimiento de 1,34, resulta que no voy a hacer alternativa para alguien que ya ejecutó algo. Claro. Entonces todos saben que pueden salir a buscar 1,22 por 2,44, todo está en esas medidas. Y tiene que ver seguramente, mira, no lo he pensado, una cantidad de pies, una cantidad de pulgadas, porque esto viene de allá donde viene John, digamos. Claro. De por allá. Viene de allá arriba. Pero es que ustedes se quedan en pulgadas y en el otro sistema. Claro, nosotros nos fuimos al métrico y todo, Todo el mundo. claro, pero ellos son, no sé, pues esto equivale a 36 pulgadas, o sea, el número exacto, pero nosotros 1,22, que es una cosa como rara. Forma de cercha, esto es como un poquito de cultura, pero que las formas de cercha son tantas como se nos pueda ocurrir. Profe. Cristian Rivio dice, ¿la primera costanera desde la quilla tiene una medida estándar? No logro entender exactamente la pregunta. Chuta, ya. Lo que pasa es que la quilla es la parte superior de la techumbre. Ya. Se llama quilla, cumbrera, limatón. Déjale. ¿Ah? ¿Reggaetón? ¿Mm? No, nada que ver, pues. ¿Ah? Gente joven. Reggaetón. Que empezó- No, millennial. Ya. ¿Ah? La primera costanera. Ah, ya, le entendí. Perdón, ¿Te iluminaste? me iluminé. El reggaetón te iluminaste. Es que le entendí. ¿Cómo limpia con el mismo pañuelo con el que se No, señorita. Ese Ah, otro. ya. Acá Ese, está el- señor, Ese lo tengo yo en la mano. si yo tengo la cumbrera acá, o sea, la cercha a 2 aguas acá, y vamos a dibujar El palo 2x2. el tijeral, la primera costanera efectivamente va desplazadita un poquito acá. ¿Ah? Para que vaya el... No, porque es para maniobrar y trabajar. ¿Ah? Porque si yo la hago pegada acá, voy a dibujar el nudo, como diría alguien, mucho más grande. Si yo la hago pegada acá, es bastante probable que al pegar esta otra me cueste un poco. Pero yo la separo lo suficiente como para... Primero porque aquí va a ir una... Por ejemplo, el famoso USB que dijimos, ¿cierto? Entonces, este espacio para que la placa, el extremo de la placa que queda en el aire, en rigor, voy a pintar eso para que Se entiende. se entienda. Sí. Ahí, ¿cierto? Sí. Ese espacio queda en el aire, el USB queda en el aire, por lo tanto eso no debiera ser más allá de 10 centímetros, pero es un tema constructivo solamente, porque para facilidad de construcción, no tiene que ver con estructuración. Efectivamente el peso aquí es lo que da una aletita de 10 centímetros, no es más que eso. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Ya. ¿Mm? Está. Perfecto. Lo entendí. Súper bien. Reggaetón. Ya. Ya. Reggaetón. Dice que ya no está haciendo morisquetas feas las Casas El Paulo. gerente general de Casas Paulo ya está. Casa Ya, Rígida Paulo. ya está. ¿Ah? Le está indicando la hora. Sí. Radio Sí, Riteo, estamos. Ok, armada la cubierta, instalación de costanera, lo que estamos hablando, cumbrera, fíjate lo que estaba diciendo justamente la pregunta, el OSB, o sea, llegamos a eso. El sentido de colocación, aquí está. Dirección del viento, esta lámina para que después la vean con calma. ¿De dónde parto yo colocando mis cubiertas de asbesto? ¿De dónde parto colocando mis tejas? ¿Ah? Tiene que ver con la dirección del viento. La dirección del viento es lo mismo que decir la dirección de las aguas. Ya. Esa es una buena aclaración. Recomendaciones, siempre emplear clavos de techo. Es re importante porque no es cualquier clavo, depende de la cubierta, porque son más cabezones, a veces tiene unas golillas de sello. Recordemos que el techo es nuestra primera y nuestra magnífica protección contra el agua.
Por lo tanto, si hacemos esta cubierta, hacemos una pega fantástica y clavamos con cualquier clavo, atornillamos con cualquier tornillo, que no vengan sellados, que no vengan con una golilla especial, estamos haciendo hoyitos y puntos por donde después, tarde o temprano, se nos va a meter el agua. Colocamos las fijaciones de acuerdo a las indicaciones del fabricante y siempre las fijaciones van en las cubiertas onduladas. La cubierta ondulada tiene un lomo y tiene un valle. Un lomo y un valle. Las fijaciones van en el lomo, que es donde menos permanece el agua en caso de lluvia. En el valle corre el agua. Entonces, todo lo que son las fijaciones, los penos, todo va en el lomo de la cubierta. Para traslados pueden hacerse en sentido contrario a la dirección del viento, eso estábamos hablando. Utilizar tijeras especiales, caballete, traslape mínimo 10 centímetros. Ahí estamos, ¿eh? Yo creo que eso es bueno que lo lean con más calma con el cafecito. Y finalmente los revestimientos interiores, dijimos que dejábamos para el final la situación de los tabiques que no eran estructurales y los revestimientos interiores va a ser con las condiciones de que defina la casa o la habitabilidad que nosotros estamos haciendo. Recordemos que normalmente los revestimientos interiores son parte ya a hacer directamente por el propietario, no vienen en el kit básico de las casas. Con eso el propietario puede hacer con calma sus cerámicas, con calma sus instalaciones, con calma todo lo que quiera hacer. Variados tipos de revestimiento. En el caso de tabique, el revestimiento exterior, lo dijimos, alguien preguntó cómo proteger las casas. La madera tiene pinturas que son protecciones que se adicionan y o si no, hay revestimientos que ya son como los siding, que son en el fondo cáscaras ya que hay de asbesto, no es asbesto, es de fibrocemento, ajá, qué susto, o que son de PVC. No me asuste, pero... Control de calidad siempre es bueno, que cuando compremos, tal como cuando uno compra un televisor como que pide todas las cosas y cuando compra material de construcción como que no, pero en términos generales el 80, el 90% de las empresas que venden material de construcción está disponible para los compradores los certificados de calidad respectivos. Por lo tanto, eso es algo que nosotros podríamos tener en una carpetita perfectamente. Y creo que por aquí andamos. Recuerde que, recomendaciones generales, ya me pasé, recuerda. No se pase. Atento, barra pop. Viene la segunda pregunta del minuto. Con un minuto de tiempo, no hay más misterio. Era una pregunta personal de pura copuchanta que soy para conocerlos más. Así que vamos nomás al recuerde que, querido jefe. Recuerde que los sistemas de fijación para el caso de revestimientos adicionales dependerán y serán los que recomienda el fabricante. Se podrá aplicar en algunos casos revestimientos del tipo grano u otros para darle una terminación distinta a la madera. ¡Dale, profe! Profe, las preguntas que nos han llegado en este ratito mientras ha desarrollado la clase de hoy, dice allí. José Méndez, ¿cuál es la luz máxima de una cercha? ¡Chan! A ver, yo he visto luces de 8 metros, pero... A ver, tú hoy día con los conectores tú puedes lograr lo que queda. Hoy día están las maderas laminadas también. Con las maderas laminadas son maderas que permiten luces tremendamente importantes. Por lo tanto, si hablamos del pino insigne, que es el convencional, yo creo que hoy día tú podéis trabajar en luces de hasta 6 metros sin ningún problema. Entre 5 y 6 metros sin ningún problema.
hay conectores que van ligando y que van haciendo la cosa monolítica. Mauricio Coronado nos comparte. Yo fui a pasear a la costa y usaban clavos de cobre. No sé si todavía los hacen. Me dijeron que eran justamente para aguantar la brisa marina que tiene mucha sal. Mira, yo me acuerdo que habían clavos de cobre y también me acuerdo que habían esos clavos antiguos que eran como los clavos de ferrocarril, que eran como cuadraditos y que uno cuando le toca en el roble de demolición, le toca trabajar con eso, saca esos clavos que son preciosos. Yo creo que es muy, muy poco. O sea, la corrosión es tan lenta en cosas de espesor. Si hay un daño físico, o sea, las barandas metálicas con la salinidad, pero de ahí a que falle una estructura, los clavos, que el clavo es una agujita dentro de una estructura gigante, no me ha tocado verlo. Ya. Profe Pablo Leal pregunta dentro de eso mismo, ¿los pernos de anclaje se les aplica algún producto? No, o sea, los pernos de anclaje es, mira, buscan en YouTube taladro, porque hay un video muy choro que muestra como una viga transparente y la acción de los clavos y los tarugos cuando van reventando adentro. Ah, lo tengo, o sea, te lo mando. Ya, mañana se lo mostramos, chiquillos. Claro. Pero por lo tanto no necesita, solamente es por expansión que esto se logra. Cuando queremos tener más seguridad y más certeza, están estos pernos de anclaje que son con epóxico, que junto con eso botan un liquidito y se sella mucho mejor. Edison Arboleda, ¿se puede colocar al perno también una colilla? Me imagino que quiso decir bolilla de presión. ¿En dónde, perdón? Dice, ¿se puede colocar al perno también colilla de presión? Por supuesto. O sea, las bolillas de presión lo que hacen es un efecto muy bueno, que es lograr asegurar la unión. Dato súper especial y simpático. Todos hemos puesto una grifería lavaplato. Se pone la grifería lavaplato, la grifería lavaplato con la manipulación se empieza a soltar. Porque son dos elementos metálicos que apretan esto y está la latita del lavaplato. Entonces eso no se afianza bien. O sea, lo apretáis y con el tiempo se va soltando. Antes de poner eso pongo una plaquita de una tablita de cholguán o algo con el hoyito o una plaquita de madera para que estas contratuercas aprieten contra un elemento de madera que con la presión se deforma un poquito y genera rigidez. Lo mismo pasa o sea, si no existieran las golillas, esta tuerca, la golilla genera ese otro elemento que hace una unión más, un apriete mejor. Qué linda palabra. Matías Sánchez dice, ¿puedo incorporar aislación desde radier a muro tabique? O sea, aislación para el tabique, o sea, no es que pueda, tienes que hacerlo, porque si no tu casa va a ser, como dijimos en algún minuto, claro, va a ser un sauna o un frigorífico. Sebastián Zapata, pero los anclajes dicen no necesitan ya que van a presión. Estábamos seguramente sí de la parte de... No, claro, exactamente. Revienta el anclaje como el tarugo mariposa, el tarugo revienta y eso hace que y queda apretadito. Con el químico también. Con el químico, claro, el químico, pero es para estructuras tremendamente importantes. O sea, nadie va a colocar un químico en una construcción de una casa de madera. Yo lo sabía lo que estaba en una pérgola. De la madera esa de la más ¿Ya? Ay, los gringos, claro, los gringos ahí sale el gringo encachado. No me hablé Ah. mal de mano a la obra. Lo hice con el chileno, quiero decir. ¿Ah, sí? Oh, chan. Con pernos químicos, sí. Sí, pero era porque la tenía mucho espacio de presión. Ah, perfecto, entonces aseguró. O sea, finalmente estos funcionan por superficies de contacto. En la medida que tú logras, por eso los pernos de madera, más superficies de contacto, tienes mayor adherencia. Por lo tanto, si tenías una poca superficie de contacto, con un epóxico tú en el fondo lo que hacías es pegamento. Raúl Cerón, he puesto silicona entre radier y solera. ¿Es conveniente eso o no es necesario? Entre radier y solera. Ah, hay gente que le gusta eso por efecto de sellar la posible humedad que entre. Sí, es una práctica que se ocupa, pero lo que le va a lograr un poquito, va a mejorar un poquito el sello perimetral de la casa, pero va a depender bastante de cuál es el revestimiento. Es más importante que el revestimiento quede mejor logrado que pensar en la parte porque si no te vaya a gastar una buena cachada de tubos de silicona para sellar la solera, que finalmente si tú ejecutas bien el revestimiento volcanita, el OSB o lo que sea, no lo vas a necesitar. Andrea Rubio dice, buenas tardes, ¿la construcción de cercha se puede hacer con tornillos? ¿Cuál es la medida recomendable del tamaño de la madera? A ver,
La medida recomendable va a depender de las luces. En términos generales, las cerchas son piezas de el tijeral y el tirante, que son las piezas conformantes más grandes, son de 2x6, 2x8, va a depender de las luces. Siempre el tornillo versus el clavo es una mejor solución de unión, porque el tornillo, en el fondo, al pasar, va quedando más amarrado y más solidario con la madera. ¿Ah? Cuando uno ejecuta carpintería, uno arma una mesa, los maestros que hacen bien la mesa no la clavan la mesa, son tornillos que después los esconden. O sea, el clavo, el tornillo de tarugo, digamos. Por lo tanto, efectivamente, si quiero tener una construcción de mejor calidad, lo más probable es que el maestro haga una combinación adecuada, un balance entre tornillo y tarugo. ¿Hay tornillos que son específicos de la madera? Claro, por supuesto, hay unos tirafón grandes, largos. Luis Cerda, ¿se puede usar tornillos para fijar la teja asfáltica? La teja asfáltica va con unos clavitos chiquititos contra el OSB, porque la teja asfáltica, entiendo que es la tejuela, ¿cierto? Que es unas lengüetas, es como un pedacito de piano chico, y por lo tanto ese va con son unos paños, pero van con como unas tachuelitas muy chicas. Perdón, lo más frecuente es que va con un corchete industrial. Porque no tiene sentido. La tejuela asfáltica no va a trabajar. La tejuela asfáltica, le cae el agua, le cae la nieve y corre. Entonces, el tornillo hace un hoyito y suelta. O sea, fe de rata. En el fondo, la fijación de las tejuelas asfálticas son con corcheteras industriales, digamos. Justo estaban hablando. Dice Carlos Araya, yo solo uso grampas o corchetes de media pulgada de largo. ¿Qué opina, profe? Sí, claro. Gracias. Estamos en línea. Estamos alineados. Pablo Leal, profe, recordar también que al forrar las cerchas en los laterales, instalar ventanas de celosías por el tema de la condensación. Por supuesto, faltó el tema, quizás en una lámina lo podemos mencionar en la próxima clase. En ambos extremos, donde quedan los triángulos a la vista, si es que no existieran colas de pato, que después vamos a contar, que es como que cuando llega la techumbre a los extremos también cae y no genera los tímpanos, que son los elementos triangulares que uno ve en las casas. Esos entretechos, una de las finalidades, una condición necesaria para que no se vuelva una situación de calor profundo, es que tengan que tener ventilación. Entonces tienen troneras, que son ventanitas cuadradas para que circule el aire. Recordemos que el mejor elemento que genera una condición de aislación es mucho espacio y aire. Vamos a ir a la última pregunta del minuto. ¿Están preparados? ¿Sí? ¡Sí! Vamos nomás. ¡Tiempo! La pregunta decía así. ¡Ay! La pregunta decía así y me le corrió de nuevo. ¿Qué revestimiento de cubierta es el más utilizado en los kits básicos de casa prefabricada? Teja asfáltica, tejuelas, planchas de zinc, planchas diamantadas, planchas policarbonato alveolar. ¡Bien, Javi! Este cabrón le pega tanto al cocido. Planchas de zinc, ¿sí? ¿Zinc? Sí, claro. ¿Zinc o no? Zinc, Ya. zinc, porque es la opción más económica de todas las que mencionamos y por lo tanto, como esto entra primero por el precio, es un poquito Vamos a ver el desde. ¿Cómo les fue a nuestros amigos? Ya, mientras vienen los resultados, les recuerdo como siempre, finalizada cada clase, preguntas diagnósticas que les sirven para ir preparando la evaluación final que está disponible a contar de este viernes finalizado ese día la clase.
Mañana sabemos que es un día especial, no nos podemos hacer los lesos. Nosotros vamos a hacer el programa igual, vamos a estar aquí igual, así que lo esperamos igual. 72% de ustedes contestó correctamente. Y la mayoría pensó en teja asfáltica. Que es la segunda opción, ¿ah? La segunda opción cuando... ¿Construcción, segunda opción? No. Chiquillas. Ya, talla local. Vamos. Te fuiste a la B. Oye, es la segunda opción. O sea, cuando mejoramos un poco la puntería, nos pasamos de una cubierta de zinc a una tejuela asfáltica. Ya, perfecto. Estimados todos, profesor, muchas gracias. A ustedes en casa, a mi gran y tremendo equipo acá. Nos vemos mañana, 7:30 a 8, la previa, y a las 8 las clases, ¿cierto? Exacto, como decía mi padre, si Chile gana, el partido lo repiten. Así que juntémonos mañana. Un beso y un aplauso. Que estén muy